Barracas es un barrio con historia. Calles empedradas, casonas antiguas y un aire de misterio que se respira al caer la noche. Pero hay un lugar que destaca entre todos. Una mansión que ha quedado en el abandono, olvidada por el tiempo, o tal vez no tanto. En la avenida Montes de Oca 110, una estructura oscura y silenciosa se alza entre los edificios modernos. Las ventanas rotas parecen ojos vacíos que observan a quienes se atreven a detenerse frente a sus puertas. Algunos caminan rápido al pasar. Otros ni siquiera se atreven a mirarla. Pero todos, absolutamente todos, han oído la historia. A finales del siglo XIX, la casa perteneció a un hombre adinerado llamado Eustoquio Díaz Vélez. Un comerciante próspero, de renombre, con una familia ejemplar. Una esposa hermosa, hijos sanos, un hogar lleno de lujos. Pero la tragedia no discrimina. Dicen que una enfermedad desconocida arrasó con su familia en cuestión de semanas. Primero su esposa, luego, uno por uno, sus hijos. La casa, que antes rebosaba de vida y alegría, se convirtió en un mausoleo. Un cascarón vacío donde solo habitaba el sufrimiento. Díaz Vélez no soportó la pérdida. Se encerró en la mansión, negándose a salir, alejándose del mundo exterior. Pero él no estaba solo. Tenía leones. Sí, leones reales. No jaulas, no zoológicos. Leones que caminaban por los pasillos de la casa como si fueran sus guardianes. Los había traído de sus viajes a África, una excentricidad más de su fortuna. Criaturas majestuosas y letales que, con el tiempo, se convirtieron en sus únicas compañeras. Pero la locura es un enemigo silencioso. Se dice que Díaz Vélez dejó de comer. Dejó de dormir. Se perdió en su propio dolor hasta que comenzó a olvidar alimentar a los animales. Y la naturaleza no perdona. Una noche, los vecinos escucharon ruidos extraños. Golpes, gritos, un rugido aterrador que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Y luego, el silencio. Días después, la policía ingresó a la casa. Lo que encontraron fue indescriptible. El cuerpo de Eustoquio Díaz Vélez estaba irreconocible. Los leones, enloquecidos por el hambre, lo habían devorado. Solo quedaron fragmentos, rastros de lo que alguna vez fue un hombre. Tras la tragedia, la casa quedó desierta. Nadie quiso vivir allí. Nadie quiso tocarla. Y, con el tiempo, los rumores comenzaron. Se dice que, por las noches, todavía se escuchan rugidos dentro de la casona. Que sombras se mueven entre las ventanas rotas. Que algunos testigos han visto a un hombre de traje negro deambulando en los pasillos, acompañado de figuras oscuras con ojos brillantes. Un cuidador intentó quedarse en la casa hace unos años. No duró más de una noche. A la mañana siguiente, salió corriendo, pálido, con los ojos desorbitados. Cuando le preguntaron qué había visto, solo dijo una frase antes de irse para siempre. Él sigue ahí. Y no está solo. El Teatro Colón. Una de las joyas arquitectónicas de Buenos Aires. Majestuoso, imponente, con más de un siglo de historia. En su interior, el arte y la música han cobrado vida, dando lugar a algunas de las mejores presentaciones del mundo. Pero no todo lo que habita entre sus paredes pertenece al mundo de los vivos. Dicen que, cuando el teatro queda vacío, cuando los músicos han guardado sus instrumentos y el público ha dejado sus butacas, algo sigue ahí dentro. Algo que nunca se fue. Los trabajadores del teatro cuentan la misma historia una y otra vez. La figura de un niño. Un pequeño vestido con ropas antiguas que aparece entre los pasillos y plateas. Un niño que nunca creció, atrapado en el tiempo. La historia se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En aquellos tiempos, el teatro no solo era un lugar de espectáculos, sino también el segundo hogar de muchos de sus empleados. Una de esas trabajadoras, una mujer humilde encargada de la limpieza, solía llevar a su hijo con ella durante sus jornadas nocturnas. No tenía con quién dejarlo, así que el niño pasaba las noches recorriendo los grandes salones, explorando los rincones secretos del teatro. Hasta que una noche, ocurrió la tragedia. El niño, curioso y travieso, logró escabullirse hasta los palcos más altos. Tal vez quiso asomarse para ver el escenario desde lo más alto. Tal vez perdió el equilibrio. Lo único que se sabe con certeza es que cayó. Un grito desgarrador rompió el silencio. El impacto resonó en todo el teatro. Su madre corrió desesperada, pero ya era demasiado tarde. El niño murió en el acto. Desde entonces, su presencia nunca abandonó el teatro.
Algunos músicos han sentido su mirada en los ensayos nocturnos. Otros han escuchado risas en la oscuridad, en plateas vacías. Hay quienes dicen que, si caminas por los pasillos cuando el teatro está en penumbras, puedes escuchar pequeños pasos a tu lado, aunque no haya nadie allí. Pero lo más aterrador ocurre en el escenario. Los técnicos aseguran que, a veces, cuando están solos, ven una silueta menuda corriendo entre las cortinas. Y cuando se acercan, desaparece. Un trabajador, recién contratado, decidió desafiar la historia. Una noche, mientras acomodaba las luces, sintió que alguien tiraba de su saco. Miró hacia atrás, pero no había nadie. Pensó que era su imaginación. Pero entonces, una risa infantil resonó a su lado. El hombre salió corriendo. Renunció al día siguiente. El Teatro Colón es un templo de la música y el arte. Pero cuando las luces se apagan y el telón cae, el pasado sigue presente. Dicen que, si alguna vez visitas el teatro de noche, presta atención. Tal vez sientas una presencia. Tal vez escuches un susurro. Y si llegas a ver la figura de un niño observándote desde los palcos, no intentes buscarlo, porque nunca lo vas a encontrar. Buenos Aires esconde rincones llenos de historia, calles donde el tiempo parece detenido. Pero hay un lugar en particular que no solo conserva el pasado, sino algo más. El pasaje Rivarola es una pequeña calle en el centro de la ciudad. Apenas una cuadra, flanqueada por edificios simétricos de estilo francés. De día, es un sitio tranquilo, casi desapercibido. Pero de noche, el aire cambia. La luz de los faroles titila sin razón, las sombras parecen moverse solas y un extraño silencio lo cubre todo. Dicen que el pasaje está maldito. Hace muchos años, en una de esas elegantes casas, vivió un hombre solitario. Nadie sabía mucho de él. No tenía familia, no recibía visitas. Pero los vecinos lo evitaban. No por su actitud, sino por lo que ocurría en su casa. Algunas noches, cuando el resto del barrio dormía, se podían ver luces extrañas a través de las ventanas. Sombras deformes proyectadas en las paredes. Y lo peor de todo, los sonidos. Cánticos en idiomas desconocidos. Golpes sordos en la madera. Susurros que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El hombre murió de manera misteriosa. No encontraron signos de violencia en su cuerpo, pero su expresión era de terror absoluto, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Después de su muerte, el pasaje nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos comenzaron a experimentar cosas inexplicables. Luces que se encendían solas en casas vacías. Pasos en la madrugada cuando no había nadie en la calle. Sombras que parecían seguir a los transeúntes, pero que desaparecían cuando giraban la cabeza. Un vigilante nocturno renunció después de vivir algo que jamás pudo explicar. Durante su recorrido, sintió que lo observaban. Miró hacia uno de los edificios y vio una figura oscura de pie en una ventana. Pero lo más aterrador fue que los ojos de la sombra brillaban en la oscuridad. Corrió sin mirar atrás y nunca volvió. Quienes han pasado demasiado tiempo en el pasaje aseguran que la sensación es siempre la misma. Algo está ahí. No se ve, no se escucha claramente, pero se siente. Como si una presencia invisible caminara a su lado. Algunos creen que la casa sigue habitada, no por un ser humano, sino por algo que quedó atrapado después de aquellos rituales. Algo que nunca debió ser invocado. Si alguna vez pasas por el pasaje Rivarola y sientes un escalofrío sin razón, si las luces parpadean o si escuchas pasos detrás de ti, no mires atrás. Sigue caminando, porque hay cosas que es mejor no ver. El cementerio de la Recoleta es uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. Un laberinto de mausoleos imponentes, ángeles de piedra y lápidas centenarias. Pero entre todas sus tumbas, hay una que encierra una de las historias más macabras de la ciudad. La tumba de Rufina Cambaceres. Corría el año 1902. Rufina era una joven de la alta sociedad porteña, hija del escritor Eugenio Cambaceres. Rica, bella, admirada. Parecía tener una vida perfecta, pero su destino la llevaría a protagonizar una de las leyendas más escalofriantes de Buenos Aires. El 31 de mayo, el día de su cumpleaños 19, Rufina se preparaba para asistir a una fiesta. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Antes de salir, la joven se desmayó repentinamente en su habitación. No reaccionaba, no respiraba. Su madre llamó a los médicos, pero solo pudieron certificar su muerte.
El luto se apoderó de la familia. Sin perder tiempo, la sepultaron en un lujoso mausoleo en el cementerio de la Recoleta. Pero días después, los sepultureros notaron algo extraño. El ataúd estaba fuera de lugar. Al abrirlo, encontraron una escena aterradora. El cuerpo de Rufina tenía señales de haber luchado por salir. Sus manos estaban ensangrentadas, con las uñas rotas de tanto arañar la madera. Su rostro reflejaba un horror indescriptible. Había sido enterrada viva. Se cree que la joven sufrió un ataque de catalepsia, una condición que la dejó en un estado similar a la muerte. Pero cuando despertó, ya estaba dentro de su tumba. Sola, sin aire, en total oscuridad. Desde entonces, su espíritu nunca encontró descanso. Los visitantes del cementerio han reportado extraños sucesos cerca de su mausoleo. Ruidos inexplicables, susurros en el viento, y lo más perturbador, algunos afirman haber visto la figura de una joven vestida de blanco caminando entre los pasillos del cementerio. Los cuidadores cuentan que, en algunas noches, la estatua de mármol que adorna su tumba, una representación de Rufina con la mano en la puerta, parece moverse, como si aún intentara salir. Dicen que si visitas la Recoleta de noche y te detienes frente a su tumba, puedes sentir una brisa helada rodearte, como si Rufina todavía estuviera ahí, intentando escapar de su destino.